Bueno, y toca hablar de los Ramones y en concreto de este End of the Century de 1980, el quinto disco de la banda, un álbum que vino precedido de 4 discos anteriores muy buenos, 4 discos magníficos, repletos de canciones legendarias, pero que aparte de todo eso también tenían un denominador común y es que ninguno fue un éxito comercial. Realmente durante toda la carrera de la banda, desde que empezaron hasta el final, hasta 1996, cuando se separaron, después de 21 o 22 años, realmente nunca gozaron de gran popularidad, sobre todo en Estados Unidos, en su tierra natal, nunca fueron muy populares, muy famosos. Cuando salían de allí, ¿no? Cuando iban a Latinoamérica, Europa, sí que eran bien recibidos, sí que eran recibidos con los brazos abiertos por fans que realmente los apreciaban como realmente se merecían. Pero allí en Estados Unidos nunca gozaron de gran fama. Y viendo que no triunfaban, decidieron probar con cosas nuevas. De hecho, fue Phil Spector, el propio productor, ya los había tanteado anteriormente, pero para este quinto disco decidieron darle la oportunidad, decidieron ahí formar esa alianza y meterse en la mansión de Phil, donde él tenía allí su estudio de grabación, para grabar el álbum. Algo que a priori podía parecer, va a ser el disco más emblemático de la historia, va a ser algo muy grande. El propio Phil Spector tenía las expectativas altísimas, le decía que era lo más grande que iban a grabar juntos, no sé qué, se lo ponía todo por las nubes. Y hay que decir que durante la grabación, estos tres de aquí debajito, ¿no? Marky, Johnny y Didi lo pasaron realmente mal, lo pasaron realmente mal. Salvo Joey. Joey sí, porque para Joey Phil Spector era como una especie de ídolo. Joey se había criado escuchando grabaciones antiguas de Phil Spector, porque él produjo discos desde hacía bastante tiempo, era productor, produjo grandes obras. De hecho, fue el productor de Let It Be, de los Beatles. Y hablando de los Beatles, también del All Things Must Pass, ¿no? Que coprodujo el All Things Must Pass, estuvo involucrado del disco solitario de George Harrison. Entonces Joey estaba encantadísimo porque él había mamado realmente, ¿no? De esas grabaciones antiguas de Phil Spector. Pero aquí, estos tres de aquí abajo no lo pasaron muy bien porque Phil Spector era un tipo bastante extravagante, un tipo muy problemático también, amante de las armas, siempre tenía armas cerca y alguna vez incluso llegó a utilizar alguna modo de disuasión, bueno, de disuasión no, más bien para convencer de ciertas cosas, ¿no? Hay rumores que dice que llegó a apuntar a la banda y eso, pero realmente eso no está confirmado, lo de que llegase a apuntar con el arma. Un individuo que de hecho está en prisión. Phil Spector está en prisión a día de hoy, ya bastante avanzado de edad, lleva como una década, ¿no? Como 10 años en prisión por el asesinato de una actriz. Pero bueno, aquí venimos a hablar del disco y venimos a hablar de su función como productor, porque él fue el inventor de un método de grabación muy innovador en su momento, el Wall of Sound, el muro de sonido, que consistía en introducir como muchos elementos, ¿no? en las grabaciones, y muchos instrumentos, incluso aunque no tuviesen a priori nada que ver con la banda en sí, a la cual estaba grabando, en este caso los Ramones, instrumentos de viento, cuartetos de cuerda, podemos escucharlo en algunas de las canciones de aquí. Y también se caracterizaba ese sistema por meter también como muchas pistas de instrumentos duplicadas, bueno, duplicadas no multiplicadas, pistas de guitarra multiplicadas varias veces, el bajo multiplicado, las baterías multiplicadas, todo con el objetivo de hacerlo más grueso, ¿no? de ensanchar realmente ese sonido, darle contundencia, hacerlo compacto, crear literalmente pues lo que se llamaba, ¿no? Un muro de sonido. Y este disco pues, fue producido con ese sistema que se puede apreciar muy bien en algunas de las canciones, en otras no tanto, ¿no? Pero bueno, realmente durante todo el disco se nota que la grabación está a muy alto nivel. Fue un éxito, este disco, fue un éxito. Pues no fue el éxito que ellos buscaban. De hecho, el propio Phil les dijo, son vuestras cazadoras de cuero, son las que os repele el éxito, ¿no? Las chupas de cuero os aleja del éxito, así que se quitaronla, ¿no? Para la portada, y por eso tenemos esta portada aquí, que salen de esta forma tan poco habitual. Realmente los Ramones luego ya volverían a su estética habitual, ¿no? Con sus cazadoras de cuero, pero aquí los vemos con camiseta, todo muy colorido, muy en la onda de algunas canciones, el sonido de algunas canciones que hay aquí dentro, todo en pos de buscar a ese público que no tenía, ¿no? De ampliar su público. No fue así, y de hecho después del disco, después de cuando se vieron las ventas y tal, el propio Johnny declaró que este disco fue como una prueba de fuego, se dieron cuenta de cuál era su función, es como, vale, lo hemos intentado y no lo hemos conseguido. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra labor? Seguir en la carretera, recorriendo sitios pequeños, seguir tocando, seguir trabajando. Como que se resignó a que eso era lo que él tenía que hacer y era un tipo bastante disciplinado, Johnny. Johnny era el que realmente manejaba con puño de hierro, ¿no? La banda, sin Johnny realmente esta banda no hubiese llegado a ningún lado porque era el que ponía un poco de disciplina dentro de lo que era el caótico mundo de los Ramones.
Pero bueno, dejando a un lado todos estos contextos históricos, voy a comentar ahora las canciones una a una, ¿no? Que realmente las canciones es lo que más importa. Así que vamos a ir describiendo una por una las canciones. El disco comienza de modo formidable con Do You Remember Rock and Roll Radio, un tema que resulta muy diferente a todo lo que habían hecho anteriormente. Aquí digamos que se rockpoperizan, entran en escena multitud de elementos propios de las producciones de Phil y Joey se encuentra en su salsa, en su ambiente, como pez en el agua, cantando estrofas melosas y nostálgicas que desembocan en un estribillo encantador, pero cargado también de cierto temor a que desaparezca algo tan importante como es el rock. Necesitamos un cambio y lo necesitamos ya, lo necesitamos rápido, antes de que el rock forme parte del pasado, porque últimamente todo me suena igual, ¿no? Algo así sería la traducción de esta parte de la canción que me encanta cómo lo canta Joey, que ya lo cantaba esto precisamente en el 80, pero creo que es algo inherente a las épocas, a las generaciones, ¿no? Como que es un temor constante que traspasa las décadas, el hecho de que la música que tanto amamos desaparezca, arrastrada por la llegada de nuevas modas y nuevos sonidos. Pero sin embargo, ha quedado demostrado ya que siempre está presente para aquel que quiera escucharla, independientemente de la popularidad de la que goce en un momento determinado. Un tema precioso este, con un lindo mensaje y que es uno de mis favoritos de la banda, a pesar de que no sea tan representativo de su sonido realmente. Con I'm Affected, la banda enseña las garras por primera vez en el álbum, un tema rabioso y oscuro que gira en torno a la obsesión por alguien o por algo. Tanto aquí como en la anterior canción se evidencia en el Wall of Sound, el muro de sonido, con una producción contundente y llena de capas, con instrumentos multiplicados, generando esa sensación de extrema solidez y contundencia. Una canción con un estribillo infeccioso y con un tramo instrumental muy interesante, en el que Johnny demuestra que era capaz de hacer mucho más de lo que normalmente mostraba en las composiciones de la banda. Otro enorme tema que marca un buen contraste con la canción de la apertura y con el tema que viene a continuación. Danny Says, una bajada de revoluciones para llevarnos a lo que probablemente sea lo más parecido a una nana que hicieron los Ramones nunca. Un tema que te mece y que muestra el lado más sentimental y delicado, tanto de Joey, que canta de un modo muy tierno, como de la banda, que la interpreta con suma delicadeza. Conforme la canción avanza, se va fortaleciendo y engrandeciendo, pero sin descontrolarse en ningún momento, siendo conducida hacia un final cristalino con unos coros bellísimos. Chinese Rock es un tema genial y cañero. Esta canción tiene dos versiones, la de Johnny Thunder and the Heartbreakers, grabada en 1977, y esta presente de los Ramones, publicada 3 años después. Esto se debe a que la canción fue escrita por Didi y por Richard Hell, así que ambos decidieron usarla para sus respectivos proyectos. No es por lo tanto una cover por haber salido más tarde. Además, la versión de Johnny Thunder se llama Chinese Rocks, terminado en S, cambiando totalmente el significado del título. La pieza es otra sólida muestra del genial estado en el que se encontraba la banda en ese momento, y de lo acertada que fue la producción de Phil, a pesar de todos los problemas e inconvenientes que hubo durante la grabación. Y es que viendo las cosas en perspectiva, incluso Johnny tuvo buenas palabras para este disco, siendo probablemente el que peor lo pasó durante la grabación. The Return of Jackie and Judy, como su propio nombre indica, es una continuación de Judy's a Punk, de su primer disco, y comparte algunas similitudes melódicas y de estructura con esa canción original, o al menos así me parece a mí cuando la escucho. Recurrir a la secuela no suele salir bien, salvo contadas excepciones, y a esta canción le acaba pasando factura, convirtiéndose en una de las canciones menos inspiradas del álbum. Igualmente suena muy bien, en sintonía con el resto de canciones, dando uniformidad al conjunto. Al final de la primera parte del álbum nos encontramos con Let's Go, un tema que tiene la peculiaridad de estar firmado por la formación original de la banda, incluyendo a Tommy, el cual ya llevaba 2 discos fuera de los Ramones. Arranca lleno de agresividad y luego entra en un trote frenético y genial. Una canción esta que me hace pensar en sus primeros 3 discos, y es que, dejando a un lado la producción y el puente de batería tan curioso que tiene de la mano de Marky, podría haber sido perfectamente parte del tracklist de uno de esos primeros discos. Una canción llena de frescura que enlazaba el pasado con el presente de aquel entonces de la banda. Un presente que se vio marcado por la famosa versión de Baby I Love You de The Ronettes, la única canción del disco donde solo participa Joey, y es que la instrumentación fue hecha por músicos del ambiente de Phil Spector. Un intento de acercamiento a un nuevo público, como el disco en general, y es que la banda no terminaba de despegar y probaron nuevas fórmulas en algunas de sus canciones, como esta que nos ocupa.
Esta canción o la amas o la odias, y yo me encuentro en el primer grupo, tomándola como una rareza dentro de la discografía de la banda, como un capricho de Joey, donde se le permitió ser feliz interpretando una canción de un estilo musical que le encantaba y que dentro de la banda pues no tenía cabida. Aquí quedó registrado para la posteridad el hermoso y perfectamente imperfecto canto de Joey, para mí una de las canciones que hacen tan grande a este disco tan curioso. Es turno ahora de I Can Make It On Time, donde Joey canta con cierta fragilidad pero arropado por una sólida armadura instrumental hasta el momento en el que llega el estribillo y la canción se transforma de baile, contagiosa, adictiva, con unos coros que rebosan belleza y unos arreglos sonoros, unos detalles exquisitos como ese xilófono sutil que está donde tiene que estar y que para nada desentona. El conjunto es una canción altamente disfrutable y uno de mis momentos favoritos del disco. El ritmo se vuelve a acelerar con la rock and rollera This Ain't Havana, la secuela de Havana Affair, también de su primer disco. Un tema frenético, divertido y que incluye otro mini solo de Johnny que me encanta y que le da un punto exquisito a una canción tan desinhibida. No logra estar entre los más destacados del álbum, pero tampoco me sobra. Entramos en la recta final del disco con Rock and Roll High School, que es una regrabación de la mítica canción creada para la película del mismo nombre, estrenada pocos años antes. Un remake, podríamos decir. Aquí la canción se actualiza al sonido Spector, pero manteniendo su esencia pegajosa, y es que es un tema que se me pega a la cabeza y no me suelta. Un tema que prácticamente en todo momento es un estribillo. Una de las canciones más divertidas de toda la discografía de la banda, que invita directamente a divertirte y a rebelarte contra las clases de historia, contra tus profesores, ejemplificando a la perfección ese encantador subgénero de canciones ramonianas de protesta costumbrista, podríamos decir. No pedía que se terminara la guerra o cosas, digamos, serias, no pedían el fin del hambre en el mundo, era la búsqueda de la diversión sin pretensión, y en ese mismo marco, carente de pretensión, está esta canción que supone una pieza perfecta dentro del disco, de mis favoritas totales. El penúltimo tema es All the Way. Vuelve la pesadez, vuelve la contundencia en una canción bien rock and rollera que se pasa volando, y no por su escasa duración precisamente, sino por lo fluida que es, contando además con unos microsolos de Johnny que enlazan los estribillos con las estrofas y que terminan de redondearla, dejando un sabor de boca exquisito. Y llegamos bien activos al final del álbum con High Risk Insurance, una canción divertida y rabiosa a partes iguales, y es que me encanta cómo canta Joey algunas partes del tema con un registro lleno de agresividad y reivindicación que hace que el disco termine como un tiro disparado por el propio Spector, con velocidad, contundencia y firmeza. End of the Century, un disco muy especial dentro de la discografía de la banda, muy único, con ese sonido tan característico que le dio Phil y que a mí me encanta, es un disco que me encanta, me gusta mucho cómo suena, me encantan la mayoría de sus canciones y yo lo recomiendo muchísimo. Si alguien está viendo este vídeo y no lo ha escuchado, por favor, dar una oportunidad. Tampoco muy largo, los discos de los Ramones ya se sabe, ¿no? Media horita larga, tampoco te va a quitar mucho tiempo y si te gusta, mira, pues tendrás ahí un gran disco al que recurrir cuando te apetezca escuchar una faceta de los Ramones un poco diferente. Y evidentemente, a quien esté viendo este vídeo y haya escuchado el disco, que seréis muchos de vosotros, evidentemente, dejadme en los comentarios qué opináis de él, cuál es vuestra canción favorita, qué os pareció este disco dentro de lo que es el contexto de toda la discografía de la banda. Lo que me queráis comentar, dejádmelo ahí debajito, que os leeré con mucho gusto. Y nada, muchas gracias por haberme visto, muchas gracias por haber compartido este ratito conmigo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un buen like y suscribiros si no lo habéis hecho ya. En fin, os dejo ya, no me enrollo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.